¿Cómo se escribe una historia? Es una de las preguntas que quizás más me han hecho en charlas, en redes sociales o incluso en la sobremesa después de una reunión con amigos. Y la verdad es que después de llevar más de 10 años publicando y escrito varios cuentos, novelas y quién sabe, quizás algún día una película, hay un par de cosas que uno aprende sobre tener una idea y cómo pasar esa idea a algo que realmente puede llamarse una historia. En este video quiero darles 6 tips para escribir o crear su propia historia y que van desde lo más simple hasta hábitos que ustedes pueden tener para poder pasar, como les dije, de esa idea muy abstracta a algo que finalmente se puede transformar en una novela, un cuento, un cortometraje, un cómic o incluso un videojuego. Así que sin nada más que agregar, aquí vamos con los tips. Número 1. Escribe siempre tus ideas. Es muy típico que uno va en el metro, camino al trabajo, en los estudios, a punto de dormirte y de repente, como una ampolleta, una idea se te viene a la cabeza y tú dices sí. Esto podría ser una muy buena historia, pero o estás cansado o estás ocupado o simplemente te da mucha flojera escribirlo y en las siguientes 10 horas ni siquiera piensas en eso y cuando quieres volver a retomar la idea te das cuenta que se te olvidó. No, es en serio, olvido todo de inmediato. Si les ha pasado esto, no se preocupen, nos ha pasado a todos y es la razón por la que me gusta dar este primer tip, que es siempre lleven consigo una libreta, puede ser del tamaño que ustedes quieran, para anotar esas ideas que ustedes saben que se les van a olvidar después. No los va a matar levantarse de la cama 5 minutos antes de dormir para anotar 2 o 3 ideas claves antes de volver a acostarse. Y la verdad es que ayuda muchísimo para poder tener una idea de lo que quieres escribir. Y esa primera idea, que quizás son solo 2 o 3 líneas, puede ser el brujo estuvo en la casa de la mujer, puede ser algo más complejo como esta historia trata sobre un detective que encuentra un cofre escondido en la casa de su abuela. Cosas que pueden llegar a ser incluso más complejas como el plot completo de la historia pasan a convertirse en una idea real al momento que ustedes la ponen, ya sea en el papel o puede ser también digital. O sea, con la tecnología que hay hoy en día pueden incluso hacer una nota de audio en su teléfono para pasar esa idea a algo más concreto. Número 2. Piensa en qué mundo va a estar situada tu historia. ¿Va a estar en nuestro mundo? ¿Va a estar en un mundo fantástico? Y si está en un mundo en el futuro, en el pasado, en el presente, ¿qué cosas del contexto tienes que tener muy claras para que cuando empiezas a escribir tu historia, la interacción de los personajes con el mundo sea no solo verosímil y creíble, sino que tenga sentido y pueda ayudar a la historia a moverse? Las cosas más típicas que tenemos que pensar cuando empezamos a entender el mundo es el año, como les decía, en el que está situado, el contexto político y histórico, muy importante. Si van a hacer su historia, por ejemplo, en la Unión Soviética, hay un par de cosas que pueden y no pueden hacer, por supuesto. Y si van a hacer su historia en el siglo XV, bueno, olvídense de que haya retretes o celulares, ¿no? En el futuro todo es color cromo. Es muy importante entender en qué mundo están situados los personajes para entender cómo reaccionan los personajes. Una mujer no tenía los mismos derechos en el siglo XIX o en el siglo XVIII que los derechos que tenía a mediados del siglo XX. Todos esos detalles son importantes para que tu historia tenga mucho más sentido al momento de escribirla, ¿no? Número 3. Organiza tu historia antes de escribir. Yo tengo el problema de que siempre que tengo una idea me gusta empezar a escribir la historia de inmediato y escribo de repente 2 o 3 páginas de cómo va a partir la historia y cuáles son los personajes y de qué se trata y cómo reaccionan y cuál es el setup, ¿no? de la historia que quiero contar. El problema es que si empiezas haciendo eso y no piensas cómo va a avanzar la historia a futuro, es muy probable que te quedes con la historia a medio terminar sin tener idea de cómo avanzar desde ahí. Quizás mataste un personaje muy importante, quizás descubriste el secreto mucho más antes de lo que requerías, quizás hiciste tantas historias paralelas, y vamos a hablar de esto después, y no tienes idea por dónde avanzar. Mi recomendación es, si bien no tienes que tener clara toda la historia, es importante que tengas más o menos clara qué estructura va a tener tu historia. Y una estructura normal es inicio, desarrollo, clímax y conclusión, ¿no? Esto lo vimos en el colegio, en la escuela, quizás incluso cuando estabas en kinder, ¿no? Así que es muy simple empezar a tener clara tu historia. Piensa en tus personajes, piensa en dónde quieres llevar la historia y sin quizás tener claro el final, piensa
cuál va a ser el punto de mayor tensión. Así no te va a pasar que vas a terminar a mitad de la historia sin tener idea cómo seguir hacia el final. Número 4. Piensa en las debilidades de tu personaje. Cuando estás creando una historia y sobre todo si lo estás haciendo por primera vez, es muy fácil encariñarte con tus personajes. No querer que les pase nada, por un lado, pero también evitar que cometan cualquier tipo de error que podría tener consecuencias que les afecten negativamente el futuro. En la vida real no existen personas perfectas y por lo tanto no existen tampoco personajes perfectos. Es importante que tengas muy clara hasta dónde llega la omnipresencia y omnipotencia de tus personajes. Que un personaje no pueda simplemente resolver todo porque es extremadamente inteligente o porque es extremadamente fuerte. Todos tienen que tener debilidades. La vanidad incluso puede ser una de esas debilidades, pero tienes que mostrar por qué lo es. Es decir, si por ejemplo tienes un personaje que es muy inteligente y muy fuerte, pongamos un arquetipo de héroe, entonces tienes que mostrar cómo esa vanidad le afecta en el día a día. Quizás quiso hacer algo solo y no le resultó. Quizás una decisión que tomó con toda su seguridad e inteligencia causa la muerte de otro personaje. Es importante que tengas muy claras las debilidades que tus personajes tendrán a través de la obra. Número 5. No todo es diversión. Tienes que generar no solo una rutina de escribir, sino también darte objetivos sobre cuánto y cómo tienes que escribir. Como les decía, incluso si quieres hacer un manga o quieres hacer un cómic o quieres hacer un videojuego, la primera parte de toda historia es tenerla en letras o incluso en audio si es que quieres hacerlo directamente así. Y por lo tanto necesitas tener cierto contexto y necesitas tener cierta rutina por varias razones. Primero, si no escribes con algún tipo de rutina, ya sea todos los días o 2 veces a la semana o un poco todos los días de, no sé, 100 palabras, empiezas a olvidar lo que tú mismo o tú misma escribiste. Y eso causa que de repente lo que escribiste al inicio no tenga ningún sentido con lo que estabas escribiendo al medio, o quizás se te olvidaron los nombres de los personajes, o quizás se te olvidó algo que habías prometido al principio, por ejemplo, vamos a resolver este misterio, y lo dejaste totalmente abandonado. Eso no puede pasar. Y para evitar que pase, darte una rutina, darte un número de palabras que tienes que escribir todos los días, funciona mucho para poder no solo comprometerte, sino también tener un proceso y un producto que tenga mucho más sentido para las personas que lo van a leer después, que es tema de otro video. Y con eso vamos al número 6. Piensa en tus objetivos. Yo ya les he empezado a adelantar un poco de esto, ¿no? No toda historia tiene que terminar en un cuento o una novela escrita. Quizás ustedes quieren hacer algo mucho más original o mucho más desafiante, como un videojuego donde todas las decisiones van cambiando el desarrollo de los personajes, o quieren hacer un podcast, o simplemente quieren una historia que van a contar sobre su propia vida o sobre la vida de alguien que ustedes conocen, tenga resonancia o esté escrita para un público general. Por eso es muy importante, incluso antes de empezar a escribir, tener claro para dónde va el bote, tener claro para quién estoy escribiendo, en qué tipo de contexto me desenvuelvo y a quién quiero llegar con esta historia. Algo que tú quieres escribir para Wattpad va a tener una estructura, una metodología e incluso una rutina distinta a lo que va a tener quizás escribir el guión de un cortometraje o una película. El formato incluso es distinto. Y es por eso que este último tip, que quizás para algunos de ustedes es un poco obvio, pero para mí no lo es, porque algo que tú partiste escribiendo para una novela, quizás después lo quieras transformar en videojuego, es tener más o menos claro para qué objetivo lo estás haciendo y para qué audiencia la estás dirigiendo. Además, incluso el lenguaje que va a tener tu producción, tu cuento, tu historia, va a variar dependiendo para qué público lo estás pensando. Howdy do, fellow kids. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si tienes alguna duda o algo de lo que te gustaría que yo hablara, déjalo en los comentarios aquí abajo. Y recuerda que puedes seguirme para otros tips, para saber un poco más de mi carrera, para saber un poco más de mis libros o simplemente para tener una buena conversación. Que tengas un muy buen día, noche, jornada, donde sea que estés en el mundo y nos vemos muy pronto.